Bueno, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 4 y capítulo 5. Hablando de Jesús, hablando de su misión, hablando de las misiones, lo que les acababa de contar del proyecto para la misión en Barcelona, sé que Dios tiene un plan con los jóvenes y de hecho voy a estar ayunando fuertemente en mi corazón para que Dios me aclare la visión con la misión para los jóvenes y preparar una misión. No, está el plan A y está el plan B. Dios tiene plan A, B, C, D, tiene todo bajo control. Entonces en Mateo capítulo 4 Jesús empezó su ministerio. Después de ser bautizado, Él fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue enfrentado ¿a quién? Al diablo. Pero al terminar Mateo 4, el capítulo 4 verso 23, dice que recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estoy en el verso 23, 4:23. Jesús empezó su ministerio y de una empezó a sanar, enseñaba, confrontaba, de una empezó a hacer milagros y dice que liberaba endemoniados, que dice el verso 24, se difundió la fama por toda Siria, o sea, extra fronteras. Eso traspasó, sin Facebook, sin Twitter, sin TikTok, sin nada de eso, su fama se regó. Y de Siria le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Mire, yo leía esto hoy y a mí me sacudía el Señor. Wow, Jesús, no le quedó grande nada ni nadie. Ningún problema, ninguna enfermedad, nada le quedó grande. Y Él no se complicó, es rapidito, el pan y el vino. No sin dar calidad, no sin hacer las cosas bien. O sea, no fue que un milagro a medias, de ninguna manera. Y dice el verso 25 que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y sigue el capítulo 5. Mucha gente, empezó Jesús su ministerio e inmediatamente mucha gente. Yo llevo muchos años de ministerio y a mí no me sigue mucha gente. Dice, bueno, Señor, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, hay que hacer lo que Él hacía, con mucha o con poca gente. Vamos a centrarnos en Mateo 5, 6 y 7 esta semana. Y yo los invito a que esta semana usted lea y estudie Mateo 5, 6 y 7. Si usted de tomar apuntes, tome apuntes. Mateo 5, 6 y 7 es un solo sermón. Es el sermón del monte. Después de sanar a esta gente, Él va a una parte muy bonita y se sienta y empieza a enseñar. Este es el famoso sermón del monte. Pero nosotros creemos que el sermón del monte es solo el pedacito de Mateo 5 del 1 al 12. ¿Y cómo dice su Biblia? Las bienaventuranzas. Como que Jesús se paró, habló de 12 versículos y ya, saltó al otro día o se fue de situación. No, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo es un solo sermón. Es como el sermón en el Evangelio de San Juan, que empieza en San Juan capítulo 13 y termina en Juan capítulo 17. Es una sola prédica, es una sola enseñanza. Pero mire todo lo que sale de Juan 13, Juan 14, Juan 15, la vida verdadera, Juan 16 cuando habla del Espíritu Santo, Juan 17 cuando habla de la unidad y del Padre, la perfecta unidad, la unanimidad, todo lo que enseña. Entonces, como estamos en el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, no podemos separar lo uno de lo otro. Yo voy a estar estudiando Mateo 5, 6 y 7 estos días de ayuno. Lo invito a usted a que estudie, a que lean otra versión. Usted con el teléfono, usted puede descargar otra versión. Está la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Está la Dios habla hoy, que es una versión muy buena para entenderlo mejor. Está la nueva versión internacional. En fin, o si usted habla otro idioma, hágale, compare, para que entendamos más y mejor el mensaje del Señor Jesús. Hoy vamos a empezar con una parte de las bienaventuranzas. Vamos a leer de Mateo 5 del 1 en adelante. No lo vamos a hacer todo porque es muy poco el tiempo para todo lo que nos enseña. Y en Mateo 5 del 1 en adelante dice el Señor Jesús: viendo la multitud,
subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esa multitud de gente que lo vio hacer milagros, sanar enfermos y todo eso, lo que lo siguieron, los que escucharon, mire, hay alguien que está haciendo algo nuevo, algo que ningún maestro de la sinagoga hace, porque los maestros en las sinagogas a ningún endemoniado liberaron, a ningún enfermo sanaron, a ningún oprimido restauraron. Ellos simplemente en las sinagogas, ¿qué hacían? Leían la ley de Moisés y los profetas, hacían sus ritos de culto y para de contar, y se quedaban quietos esperando que apareciera la primera estrella del último día del Shabbat y ya. Pero llegó Jesús y empezó a hacer algo diferente, pero no solamente a hacer algo diferente, sino con una intención diferente. Y para bendición mía me mandan una meditación y me hablaba de Mateo 5, varios versículos. Yo decía, pero Dios, tú nos estás hablando con este capítulo de Mateo. Hablaba con un joven que vamos a hacer el ayuno también, y yo le propuse esto y le dijo, listo, perfecto, hagámoslo en Mateo 5, 6 y 7. Dios quiere mostrarnos algo, y con esto que vamos a leer hoy tenemos que, el primero, el plan de Jesús, y segundo, estar muy atentos a lo que Dios le está hablando. Acuérdese que en 7 oportunidades el Espíritu Santo nos dice en el libro del Apocalipsis, y el que tenga oídos, que oiga. Pero no solamente oír, dice Jesús, sino poner en práctica. Y aún, dice Jesús, con una buena intención. Usted y yo nos podemos saber el sermón de las bienaventuranzas. Nos podemos saber el mensaje de Juan 15, hermoso y bendito pasaje. El salmo que más le guste. Pero si la intención con la que tú haces las cosas no está agradando a Dios, de nada sirve que tú digas que estás profesando una fe. Eso es como cuando usted presta dinero. ¿Cuál es la intención con la que usted presta dinero? ¿Algunos de ustedes han prestado dinero alguna vez y se lo han podido devolver? Pareciera que sí, pareciera que no. Algunos prestan dinero y dicen, no, tranquilo, yo te lo presto, 5,000 euritos, ya mismo, espérate que por aquí los tengo, ya, tun. Y lo prestan sin problema. Pero sí hay personas que hacen el favor esperando la oportunidad, ¿para qué? Para cobrar el favor. Ojo, nadie te ve, Dios sí te ve, Dios sí te escucha, Dios sí ve lo que hay en tu corazón, y esas intenciones están dañando tu comunión con el Espíritu Santo. Esas intenciones dañan tu corazón y por ende pudren tu semilla, porque tú dices, estoy sembrando, sí, pero una semilla que va contaminada, esa semilla no prospera. Jesús viene y le empieza a enseñar a la gente como hacían los fariseos y los escribas. Se sentaba y empezaba a hablarles, y empezó a hablarles bastantes cosas con una intención, y es que ellos conocieran el reino de su Padre, el reino de los cielos, y que lo conocieran a Él como Rey. Por eso empieza Él a enseñar, y es todo lo contrario. ¿Usted no le parece como que muy lógico, bienaventurados los que lloran porque serán consolados? Sí, obvio, voy a ser consolado, y si no, pues me consuelo yo, me doy un abrazo conmigo mismo, porque tengo que pasar de esta tusa, tengo que salir de esta situación. Pero Jesús les va a enseñar algo muy diferente a lo que siempre han oído, y no es que sea algo nuevo, es la intención de Dios. Entonces en Mateo 5, 6 y 7, si quiere tome nota, usted puede escribir la intención de Dios con el reino de los cielos. Por eso habla el perdón cuando usted lee Mateo 6. Por eso habla cuando dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que hay un problema con tu hermano, dice, deja tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo y ponte en paz con tu hermano. Jesús no está enseñando nada bueno. Jesús lo que está enseñando, y lo que debemos aprender como iglesia de Cristo, es la intención de Dios con este mensaje. Porque mucha gente dice, ay sí, y Dios sí es bueno, ¿por qué hay tantas pandemias? ¿Y por qué tantos muertos? ¿Y por qué tantas cosas? Tenemos que entender la intención de Dios con su voluntad buena, agradable y perfecta. La intención de Dios en permitir el sufrimiento en el creyente, la escasez, la necesidad, la dificultad, el que no se nos abran las puertas, el que nos vaya mal. ¿Cuál es la intención de Dios con eso?
Uno es en la intención de Dios, para dónde me lleva el Espíritu Santo, y otro es lo que yo pueda sentir y cómo yo lo pueda expresar. ¿Me comprende? Entonces Jesús empieza y arrancamos en el verso 3. Vamos a leer del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús llega y les dice: dichoso, alegre, feliz, bendecido eres si te pasan estas cosas. Y uno dice: pues yo no le veo gozo, bendición y alegría a llorar y llorar y llorar. Entonces vamos a analizar un poco para que entendamos esta intención de Dios. Y yo sé que Dios va a hablar en su corazón esta tarde. Hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, dice el verso 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero contarles algo que descubrí estudiando historia en Bélgica. Bélgica es un país particular y es uno de esos países que son muy nuevos. No es tan nuevo como los países de Latinoamérica con 200 años de historia, por ejemplo, comparado a estos países que desde hace rato están funcionando, o naciones. Y Bélgica tenía una particularidad, y es que para evitar la guerra entre los holandeses y los franceses, los ingleses siempre se aliaban con los holandeses y venían y se peleaban con los franceses, los reinos del norte contra Napoleón. Entonces a uno se le ocurrió llamar a un rey o un príncipe que vivía en Alemania, de origen alemán, con una fe protestante, y decirle: démosle los terrenos que están entre Francia y Holanda. Eso se llamaba los Países Bajos del Sur. Y le dicen: y casémoslo e inventemos un país, y así nadie invade su país del norte para el sur, ni de abajo para arriba nadie sube. Pero resulta que casan a un señor protestante, con la fe protestante, con una mujer católica, y dicen: pues entonces el país tiene que ser católico. Y ese país no tenía nada, eran tierras planas, por eso se llaman los Países Bajos, y Bélgica en algún momento se llamó los Países Bajos del Sur. Verdaderamente es muy plano, ¿no? Un poco más hacia Francia ya hay más montañita. Entonces resulta que ese rey, el primer rey, tuvo un hijo, y él dijo: bueno, de algún lugar tenemos que sacar Villegas. ¿Sabes lo que es Villegas, no? Lucas, Villegas, moneda, plata. Entonces dijo: vamos a hacer lo mismo que están haciendo las grandes familias reales, y es enviar los soldados a colonizar. Y ellos enviaron sus soldados, y enviaron sus soldados a África, a un país que se llama el Congo. Pero resulta que ese rey dijo: el Congo, o el Congo belga, en esa época, en el año 1800, era casi toda la mitad de África, un país más grande que toda Europa. Entonces este rey dijo: yo no voy a ser como estos reyes que la riqueza es del país. Este rey, el rey Leopoldo, dijo: ese terrenito, un terreno más grande que Europa junto, es mío. Todos los otros países dijeron, por ejemplo, las colonias portuguesas en África son del país, pero este rey no dijo eso. O las colonias en Latinoamérica, ¿de quiénes eran? De la corona española, no del rey. Es diferente, ¿ya? Entonces este hombre dijo: ese terreno es mío. Y le sacaron oro, diamantes, cacao, marfil, todo lo que tú no te imaginas. Y dijo: es mío, es propiedad privada. Entonces cuando él se murió, no tuvo hijos.
Entonces un sobrino heredó. Pero él dijo, entonces yo le voy a hacer un favor a mi país. Yo les voy a dar mi tierra de cacería, mi finquita. Averigües esa historia. Ellos permitieron un genocidio brutal y le cortaban la mano a los esclavos que no querían trabajar. Y le decían a otros esclavos, ¿tú quieres ser pagado? Tráeme 10 manos y te pagamos más. Entonces entre ellos empezaron a cortarse las manos. Imagínense la herencia de maldición que tienen estas naciones. Usted conoce un poco la historia de Iberoamérica, pero estas naciones tienen una herencia de maldición muy fuerte. ¿Y para qué Dios nos trae a nosotros como iglesia a estas naciones? Hacer luz, sal y levadura. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 6. Aquí en Mateo 5, justo después de esto empieza el Señor Jesús. Pero ¿para dónde voy? Todo este rollo por este versículo. Este rey mandó a traer misioneros católicos y hablaba con el Papa, porque eran así, de tú a tú. Usted sabe que los reyes de aquella época se hablaban de tú a tú con el Papa. Y le decía al Papa, te tienes que casar con ella para que el terreno no se pierda, te tienes que casar con fulano. Eso hacían el clero, ¿no? Manejaban las intenciones de las riquezas. Y le dice, usted tiene que enviar misioneros, y esos misioneros tienen que evangelizar a los autóctonos, a los nativos, y decirles que el reino de los cielos es para los pobres y que no pueden ser ricos, porque si son ricos no entran al reino de los cielos. Entonces le metieron ese cuento a los misioneros católicos y se fueron a evangelizar, y ellos se fueron a evangelizar a todos los que quedaban vivos, a los que no les cortaban la mano, porque si quedaban vivos, pues ¿qué quedabas haciendo si no podías trabajar? Pronto te morías, o trabajar, esclavo, perdón. Y le decían, no se preocupe, negrito, tú eres esclavo, tú eres pobre, pero el reino de los cielos es para ti. Entonces agarraron un versículo para justificar un genocidio, para justificar la esclavitud, diciéndole a la gente, el reino de los cielos es para los pobres. Pero la Biblia no está diciendo eso. Y hoy en día ese tipo de actitudes se siguen cometiendo. Usted puede acomodar la Biblia si usted quiere, pero usted no puede acomodar a Dios. Usted puede agarrar un versículo bíblico y usted ponerle su intención, pero usted no puede acomodar a Jesús. Jesús es y será por siempre, como lo cantábamos ahora. Él es el Rey. Y Él empieza a enseñarles a esta gente que la está siguiendo, gente que estaba enferma durante años, que no tenía seguridad social, que no tenían transporte, que no tenían nada de lo que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la primera bienaventuranza que les suelta a ellos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir, o mejor dicho, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué les decía Jesús? Yo tuve que tomar nota porque es cortico pero sustancioso. El pobre en espíritu es aquel que reconoce todo el desastre espiritual que somos sin Dios. Usted y yo sin Dios no podemos decir somos buenos. ¿Qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué hay de bondadoso en nosotros? ¿Qué hay de generoso en nosotros sin Dios? Absolutamente nada. Somos un nido de pecado. Esa es la condición del hombre, un nido de pecado. Entonces cuando usted y yo nos humillamos y decir, Señor, perdóname porque soy un pecador, usted está reconociendo que usted es un pobre espiritualmente. ¿Y quién es el que lo enriquece con sus riquezas? El único que es rico espiritualmente, en gloria y en eternidad. Moisés hizo esa oración cuando él dice en Éxodo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Se acuerdan en Éxodo 33? Cuando Moisés viene y le dice, bueno, Señor, ¿y cómo vamos a abrir este ministerio, sacar toda esta gente? Esos no son mis hijos. Y me parece muy bien, no el reclamo, sino la forma como Moisés se expresa ante Dios, con reverencia, pero diciendo las cosas claras. Ven conmigo. Entonces, no, yo voy a enviar mi ángel que te acompañe. No, yo no quiero tu ángel. Yo quiero que tú vengas conmigo, porque si tu presencia no va conmigo, yo aquí no voy. Aquí me planto y aquí me quedo. Entonces Dios le dice, listo, mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Entonces inmediatamente Moisés le responde, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés está hablando con Dios. Moisés está poniendo condiciones a ese viaje, no condiciones de exigencia para él, ojo.
Él está hablando con Dios. ¿Usted no le parece eso una manifestación tremenda de la gloria del Señor? Que tú puedas hablar de tú a tú con Él. Pero ¿a qué gloria se refería Moisés? Porque usted y yo no conocemos la intención de Dios. Entonces por eso decimos aleluya al rey, pero no sabemos ni qué es aleluya ni qué es rey. Y decimos, sí, yo sé de qué están hablando, pero no lo estamos viviendo. Y agarramos la Biblia y hacemos como el rey Leopoldo, que manda misioneros con una intención otra, que no es glorificar al Señor. Mire, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33 dice eso. Pero soy pobre en espíritu, yo no puedo solo. Yo no soy suficiente. Cantábamos ahora, Jesucristo, basta, Él es suficiente. Aquí no hay autosuficiencia. Lo que tú sabes de Dios, no lo has traído tú. ¿Quién te lo dio? Te lo dio el Señor. La fe que tienes hoy, gracias al Señor la has ido desarrollando, no gracias a ti mismo. Somos deudores con el Señor. Y todos los días somos deudores, hasta del aire que respiramos somos deudores. Señor, lo que tengo es porque tú me lo has dado. Lo que tengo es porque tú me lo has permitido. Mis triunfos es porque tú los has preparado. Mis éxitos y aún los fracasos. Señor, yo soy pobre de espíritu. ¿Y qué dice el Señor? A esta gente que es humilde, porque no son autosuficientes, porque no necesitan decir, yo no tengo nada, yo no necesito de Dios, esa reunión no es para mí, el otro año voy. Gracias, eso es por el agüita. Vaya usted al culto que yo no necesito, yo estoy bien así, muchas gracias. No, yo necesito congregarme, yo necesito reunirme, yo necesito buscar de mi Dios, yo necesito buscar la presencia del Señor, porque yo soy un pobre de espíritu. ¿Cuándo vamos a dejar de ser pobres de espíritu? Les pregunto. Porque aquí todos somos pobres de espíritu. Si no lo sabías, hoy lo tienes que saber. Todos somos pobres de espíritu. Qué bueno. Para levantar mis manos mañana tras mañana y decir, necesito vivir de tu riqueza espiritual. Porque yo soy un pobre de espíritu. Mi vida no depende de mí, dependo de ti. Entonces cuando usted empieza a entender esto, usted le puede decir al Señor, ponerle un plan, ponerle un proyecto de su vida, de la misión, de un grupo de oración, y decirle como me pasó a mí esta semana, Señor, dame una señal. Y la señal llegó con eso de la misión para Barcelona. Y yo, wow, tú eres serio, Señor, esto va en serio. Segundo, no somos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia viene del Señor, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Nuestra competencia. Aquí el profesional a nivel de en el mundo secular está bien, pero espiritualmente no hay profesionales. ¿Ya fuiste al congreso? Sí, pues voy para el otro. No es decir, yo ya fui a ese congreso y es muy bonito, yo ya sé lo que es ese ambiente. Tu corazón debe mantenerse como un aficionado que ama, que fuera como la primera vez. No podemos enfriarnos ni endurecernos allí. Soy pobre de espíritu. Mira lo que dice la segunda parte en el verso 6, bienaventurados los que, perdón, el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo se conquistan hoy los terrenos? ¿Cómo se anexaron un pedacito de tierra llamado Crimea ahí al lado de Ucrania? Eso no fue con mucha ternura. ¿Se acuerdan de hace unos años esa guerra tan tremenda ahí en Kiev, en la plaza central de Kiev, dándose plomo los unos contra los otros? Y de repente llega un gran país con todos sus buques de guerra y sus submarinos y toda la potencia militar y dijo, este terreno nos pertenece. ¿Fueron con mansedumbre? Esta gente que está siguiendo a Jesús, enfermos, endeudados, llevados, en fin, pobres de espíritu, están acostumbrados a ver que llega un imperio y se apodera de las tierras. Les contaron las historias pasadas de los reyes y las guerras de David contra los filisteos, donde todo era golpe de espada, golpe de bayonetas, en fin, como se peleaba en esa época. A eso me refiero. Y llega Jesús y les dice, no, aquí no es a punta de golpes, aquí no es el más fuerte, aquí el más débil es el que hereda la tierra. Les está enseñando lo mismo,
pero les está mostrando la intención de Dios en las Sagradas Escrituras. Los fariseos y los escribas se llenaron de orgullo y de altivez, y por eso se paraban a orar y decían y hacían todo para que los vieran. ¿Y qué decía Jesús? Eso no va con Dios, eso no va con su reino. Y este versículo lo vuelve y lo confirma. Bueno, me salté una bienaventuranza, ya la vamos a leer, la 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Corazones humildes que se postran ante Dios y le obedecen. Hoy la iglesia tiene un gran problema de obediencia. Eso fue la mejor estrategia que el diablo encontró para dañar la fe y para dañar la iglesia. Nos justificamos para desobedecer a Dios. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque todo lo que es acto voluntario en contra de la voluntad del Señor es desobediencia. Yo no puedo decir, no, es que yo no te cumplo esta parte de la palabra porque ahora mismo no puedo. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Le estoy diciendo de frente: Dios, te voy a desobedecer. Te estoy desobedeciendo. ¿Qué le estamos diciendo a Él? Soy un rebelde, pero no grito. Yo no voy a esa iglesia porque es que yo no soy hipócrita. Entonces nos está diciendo hipócritas, ¿cierto? Pero ¿acaso con decir eso se justifica? O Dios le dice: bueno, tranquilo, tú no vengas. ¿Acaso Dios le va a decir eso? Esa persona es una persona mansa en su corazón. No es la mansedumbre como el mundo la pinta. Es la mansedumbre como Dios la pone, con la intención de Dios. Obedézcame. ¿A usted no le ha pasado que de pronto a las mamás, bueno, seguramente ha pasado, que están reprendiendo a su hijo y su hijo les contesta feo? ¿Y qué dice la mamá? Ya cállese, no conteste. Y el niño sigue, o la niña, o el niño grande sigue y sigue. ¿Qué dice el papá? Ya cállese. Haga de cuenta que Dios nos está diciendo: obedéceme. Y tú sigues, y tú y yo seguimos pecando y pecando y pecando, y Dios: obedece, pero obedece. Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos. ¿Eso agrada al Señor? Manso. ¿Pero qué nos dice el mundo? No sea menso, no se deje. Se la hicieron, hágasela, defiéndase. Es más, hasta sacamos versículos bíblicos. Adivine cuál. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Se metieron con un ungido del Señor. Van a ver lo que les va a pasar. Fuego les va a caer del cielo. Eso no está diciendo el Señor que hagamos. Dios nos está diciendo: obedezcamos su palabra, obedezcamos su orden, obedezcamos su mandato. Mire, yo podría decir: organicemos misión para Madrid. Y aquí estamos y necesitamos pegarle un empujonazo a la iglesia. Pero es que el mandato de Dios no es ese. Ya aquí estamos. Y con la iglesia que estamos hoy podemos hacer. Y nos toca a todos meternos en el ritmo, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Pero el mandato es: vaya, abra los pozos que se cerraron. Y esa fue la visión que nos dejó el líder muchos años antes de su partida, el líder Luis Bernardo. Vaya, abra las iglesias que se cerraron, donde ya teníamos ministerio, y vuelva y arranque. Y vuelva. Y ya se hizo un intento. 2 intentos hemos tenido en menos de 4 años. Pues vamos otra vez. Y lo vamos a hacer, porque esto es del Señor. Ese 1% y todo ese porcentaje en el presupuesto lo podríamos invertir aquí. Pero ¿sabe qué quiere Dios que invirtamos acá? ¿Usted sabe qué espera Dios de ustedes y de mí acá en Madrid? Que seamos mansos y que invirtamos el corazón en obediencia a Él aquí, y ya está. Que en tu casa seas manso e inviertas tu corazón en obediencia a Él en tu casa. Que en las relaciones interpersonales seas manso e inviertas tu corazón ahí en esas relaciones interpersonales, porque eso lo va a glorificar a Él. Entonces Dios dice: aquí hay una persona mansa. No porque no alegues, no porque no grites, no porque entonces me tengo que callar mi personalidad. No, usted, Dios lo creó con sus sentimientos y emociones, pero el manso tiene en armonía sus sentimientos y emociones. ¿Con quién? Con Dios. El menso, repito, el menso tiene sus sentimientos y emociones en armonía. ¿Con quién? Con el mundo. Porque llegó el 20 de julio, el Día de la Patria.
triste por aquí, lejos de mi patria. A ver, ¿cuándo viviendo allá hizo fiesta y rumba porque era el día de la patria? Pero se le alborota el amor por la patria cuando está afuera. ¿Ya? Ahora sí soy ecuatoriano. Ecuador sacó la primera medalla de oro en los Olímpicos. Es que mi país, sí. Alinee sus emociones y sentimientos con el Señor. Disfrute lo que pueda disfrutar acá. Alégrese, gócese con su bandera. Gloria a Dios por ello. Pero alinee sus emociones y sentimientos con el Señor. Manso, pero no. Y dice, porque los mansos heredarán la tierra. Y esos mansos que obedecen son los que llevan la gran comisión. Mire qué dice el Salmo 37:11. Leamos el Salmo 37:11. Yo estoy perdido en esta prédica. Anoto y me confundo. ¿Quién lo puede leer, por favor? El Salmo 37, verso 11. Ya en aquella época el rey David entendió este tema. Por favor, alguien que los lea. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Compárelo al sistema del mundo para conseguir abundancia y conseguir paz. Cuando tienen abundancia en el mundo no tienen paz. Mire que eso es lo que el mundo dice. Más. Y todo lo que uno ve en las propagandas es más gigas, más velocidad, más minutos ilimitados, más viajes. Ya inscríbete en tu cartica de puntos del supermercado para que tengas más promociones. Los tiquetes de avión, tienes una carta como miembro y dicen, ya se te va a acabar los puntos si no haces otro vuelo. ¿Qué esperas? Más vuelos. Y si no sabes dónde ir, te ponemos un plan. Todo es más. Y entre más usted tiene, menos paz tienes. Pero Dios dice, no, conmigo va a haber abundancia y va a haber paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces usted tiene mucho trabajo, pero no tiene tiempo para congregarse. Esa abundancia no la está dando el Señor. ¿Por qué le da miedo a obedecer a Dios congregándose? ¿Por qué le da miedo obedecer a Dios cumpliendo su palabra? Si Él fue el que le dio la prosperidad laboral, si Él fue el que le dio ese contrato, esos contratos, esos negocios, en fin, si Él te da todo eso, ¿cómo crees tú que Él no te va a respaldar si lo has puesto a Él en primer lugar? Entonces uno se encuentra gente que tiene mucho trabajo y los hijos están abandonados, la relación de pareja está por el piso, no van a la iglesia y no volvieron a la iglesia, se alejan del Señor. ¿Hay paz en ese hogar? Si tener paz es tener plata en la cuenta bancaria, a los que tienen mucha plata en la cuenta bancaria, ¿eso les representa paz? Hablaba un señor en Bruselas y me decía, Rubén, ¿te acuerdas de tal negocio? Un negocio cerca donde es la casa de la misión, y un señor de negocios invirtió 15 millones de euros en ese negocio. Como un centro comercial, un supermercado centro comercial. Y al frente compró un gran local y le invirtió 12 millones de euros y le dijo a su hija mayor, mira, te le regalo este negocio, ya lo monté, quiero que lo administres, no me debes nada, porque él no quería darle los 12 millones en efectivo porque seguramente esa platica se iba para otro lado. El señor le da COVID y se muere. Y todo el mundo, caramba, ese tipo invirtió 15 millones de euros en un super negocio, le regala a su hija el negocio del frente, un hangar inmenso para productos de construcción, cemento y todas esas cosas. Esos almacenes son muy grandes y el tipo se muere. ¿A usted no le parece raro eso? Yo le dije, no, para morirse tú no necesitas gastarte 15 millones de euros, ¿ya? El tema no es ese. Si se los gasta es malo, y si no se los gasta, ¿qué estuvieran diciendo de él? Uy, qué tipo tan tacaño, vea, no pudo gastarse esos 15 millones de euros y ni a los hijos les dio nada. El mundo nunca va a estar satisfecho con tu estilo de vida. ¿O alguna vez tú has encontrado que el mundo te diga que estás súper bien viviendo? Pero Jesús viene y le dice a los discípulos, sean mansos, porque la intención de Dios es que ustedes se recreen con abundancia de paz. El mundo no. Miren lo que dice el 4, que no lo habíamos leído. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán consuelo. Pero llorar, ¿por qué? ¿Llorar por qué? Esa es la pregunta. Porque usted puede ir caminando y se totea el dedo pequeñito del pie y se le salen 3 lágrimas. ¿Es que Dios te va a consolar por eso? ¿Porque es que estoy llorando? Pero ¿a qué llanto se refiere el Señor Jesús? Cuando a ti te duele tu pecado porque te estás alejando de Dios. Porque no puedo contradecir el manso y no puedo contradecir los pobres en espíritu. Porque yo mismo, Señor, lloro por mi condición de pecado, porque en mi desobediencia me alejo del Señor. El pecado me separa de Dios, me separa de su bendición, me separa de su protección, me separa de todo lo que Él tiene, que por misericordia Él me cuida y me protege con su amor y su gracia. Eso es otra cosa. Pero Dios no quiere que tú vivas de misericordia en misericordia. Dios quiere que tú disfrutes su bendición y su bienaventuranza. Cuando tú lloras porque hay gente que se está muriendo y no recibe a Cristo. Un discípulo en París me decía: se me murió un familiar y él nunca quiso recibir a Cristo. Él decía que él no necesitaba de Dios. Y en menos de una semana el hombre se enferma y se muere de este virus. Y él me decía: estuvimos muy mala noche clamándole a Dios por misericordia, pero sabíamos que ya era tarde para él. Es ese llanto el que Dios consuela. No que usted pare a ver un tren de carga y esté llorando. Entonces, Dios es tan bueno que lo consuela uno por eso. Porque España no ganó la Eurocopa. También Dios consuela por eso. Si usted llora aún por eso del fútbol. No sé, John Eric. No sabemos. Pero el llanto al cual refiere Jesús es aquellos que lloran por las cosas con las que Dios se duele. Dios se duele de ver que a los justos, a sus hijos bendecidos, los persiga el mundo. Eso genera injusticia. Eso genera ese malestar. Sí. Y hay algo clave acá. Y quiero que leamos Romanos 10, verso 3. Sin olvidar Mateo 5. Romanos 10, verso 3. Hay algo clave. Porque están hablando de Israel. Usted sabe que Pablo en Romanos, en esta altura del capítulo, habla del pueblo de Israel. Y aquí hay un detalle muy bonito, pero muy fuerte, para que usted y yo lloremos. Y oremos y lloremos por Israel. ¿Qué dice el verso 3? Dice Pablo acerca de los judíos y el pueblo hebreo: ojo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios tiene una justicia. Romanos 3 dice que así como se manifestó la ley, se manifestó la justicia de Dios. Justicia de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que cree. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? En Cristo Jesús. Por eso cuando usted y yo tenemos fe y creemos, usted pide lo que sea por fe. Le voy a poner el ejemplo. Usted pide lo que sea por fe. A ver, algo que usted pida por fe, cosas grandes que de pronto ahora no tengamos o que usted está esperando. Un chalet, una casa finca con todas las de la ley. Usted lo está pidiendo por fe, perfecto. La Biblia dice: pedid y se os dará. Ok, usted está orando, usted está siendo manso, usted es pobre de espíritu, usted vive la bienaventuranza y usted viene y ora aquí en la tierra. Usted se postra, ayuna, en fin, ora por fe. ¿Qué ve Dios? Entonces los teólogos: un corazón contrito y humillado. Sí, eso también ve Dios. Pero ¿qué sucede en el cielo? Se activa la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dice este versículo, Romanos 10:3? Analícelo. Porque ignorando la justicia de Dios. Ahí no está diciendo ellos no sabían. Ahí está diciendo ellos sabían cuál era la justicia de Dios, pero se hicieron los de la vista gorda. Ay, ese Dios se le olvidó. Ojo que las palabras son especiales. Ellos sabían cómo se iba a manifestar la justicia de Dios en el Mesías, Cristo, el único que nos salva. Solo Él, nada más ni nadie más. ¿Y qué hicieron ellos? Ignoraron. Esto no sirve. Pero aún
¿Qué hicieron? Se inventaron otra justicia. Le dijeron a Dios, a esto no sirve, esto que nosotros hemos hecho, esto queremos. ¿Desde dónde viene esa manifestación del corazón del hombre? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí por la ley? ¿Qué se encontró cuando bajó y encontró a Aarón? ¿Qué habían fabricado ellos? Un becerro de oro. Literalmente le dijeron a Dios, ese sistema de leyes tuyo, a mí no me va. A mí me va este becerro de oro. Eso dice Romanos 10:3. Agarraron la justicia de Dios y a un lado. Aquí está, y sí, eres Dios, eres santo, el Shaddai, todo el cuento. ¿Cuál es la otra palabra para santo? Adonai, en fin, todas las palabras del origen hebreo. Eso no lo queremos. Queremos nuestra justicia. Queremos nuestro culto. ¿Usted cree que eso satisface al Señor? Y así estamos haciendo nosotros. Por eso las peleas en las iglesias, que si adoran con banda musical o sin banda musical, que si se reúnen el domingo o que si se reúnen el sábado, que si van o no van a Israel, que si la mujer predica o no, que tanta cosa, como si nos tuviéramos que inventar una ley nueva si ya está en Cristo Jesús. Y dice Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. El que quiere vivir las bienaventuranzas, ¿sabes qué hace? Busca la justicia del Señor en Cristo Jesús. Eso hace. El que quiere vivir y disfrutar esas bienaventuranzas. Yo creo que tienen que conectar el teléfono que le da internet, porque se va a apagar. Si se apaga, se va la señal de la transmisión. Perdón. Ese lo pueden conectar allá. Esas normas te vamos a juzgar. Entonces yo no puedo llegar y decirle al Señor, júzgame según mi norma. Por eso Jesús habla de los profetas, porque acuérdese que en los profetas hubo un pasaje muy lindo en el cual el Señor Dios manifiesta. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, me estás haciendo mal? ¿Acaso es el barro el que le dice al alfarero, tienes que moldearme mejor? Ojo con eso. Volvamos a Mateo 5 y el último versículo, Mateo 5:6, el verso 6. Ahí vamos a parar, porque si no, no hay tiempo. Mateo 5:6, entonces, por hoy, última bienaventuranza, y vamos a seguir estudiándolas. ¿Qué pasa con Mateo 5:6? ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que de Mateo 5 al 7 es un solo sermón? Este versículo es el corazón de todo este sermón, el 6. Y es el corazón de mucho. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí viene la explicación que les acabo de dar. ¿Cuál justicia? ¿Ve la intención? Es la justicia de Dios. Anhelo que tu justicia se cumpla en mi casa. No tenga miedo en orar así, porque la justicia de Dios es la obra de Jesús en la cruz, llena de gracia y de misericordia, de perdón y de bendición. Aunque sean lunáticos, endemoniados, enfermos, oprimidos, endeudados, echados, rebuscados, lo que sea, es su justicia. Por eso dice hambre, sed, deseo tu justicia. Es decir, deseo a Cristo. Deseamos ese rey gobernando, deseamos ese maestro enseñando. ¿Usted se imagina al Señor Jesús haciendo misión hoy en día? En mis tiempos de café con Jesús, yo me tomo unos cafés con Jesús y me pongo a hablar con Él. Entonces mi esposa o mi hija me dicen, ¿ya estás hablando solo? Yo no, estoy hablando con Dios. Y oro y tengo comunión con Él de esa forma. Y yo digo, ¿cómo sería Jesús hoy en día parado afuera en una plazoleta así, parado haciendo misión? ¿En qué parquecito se sentaría a predicar, a evangelizar? Porque tenemos que ir a evangelizar y tenemos que volver a lo que Él nos ha mandado. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia de Dios va a ver esa justicia cumplida. Entonces usted ve a su cónyuge inconverso, su hijo inconverso, su familia con tantos problemas. Todas nuestras familias tienen grandes problemas, grandes dificultades. Eso no es un secreto, ¿no? Pero cuando usted y yo anhelamos
con hambre, con sed, que la justicia de Dios se aplique para ellos, es lo mejor que estamos deseando. Porque ¿quién se va a manifestar? Es el Señor Jesús. Por eso Moisés en Éxodo 33 dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y la gloria de Dios tiene el nombre de una persona: Jesús. Entonces Dios dijo: listo, Jesús va contigo. Cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, ya no tenemos hambre y sed. ¿A cuántos cristianos, hermanos en la fe, tú conoces que ya no tienen hambre y sed? Ojo con esto. ¿Cuántos cristianos tú y yo conocemos que se acomodaron a su pecado? Y con juicio, sabiendo que hay un mandamiento que dice: no juzgarás, juzgan al pecado ajeno. Esa persona ya no tiene ni hambre ni sed, no quiere ver a Dios. Entonces en su corazoncito se empieza a generar algo que se llama raíz de amargura, la cual le ayuda para que estorbe a la gracia de Cristo. Vamos a terminar con Marcos 4:19, y este Marcos 4:19 te va a mostrar a ti si tienes hambre y sed de su justicia o si no tienes hambre y sed de su justicia. Marcos 4:19, y oramos. Y vamos a seguir estudiando Mateo 5, 6 y 7 esta semana en casa y aún en los devocionales conjuntos. Marcos 4:19, ¿no? Aquí vemos al maestro enseñando una excelente parábola, ¿no? ¿Y qué dice Marcos 4:19? Dice: pero los afanes de este siglo, 1, el engaño de las riquezas, 2, y las codicias de otras cosas. Yo no sé si usted se ha preguntado cuáles son las otras cosas, pero Jesús dice: las codicias de otras cosas. Le quiero lanzar algo: codicie el hambre y la sed de la justicia de Dios. Esa codicia, sí. Aquí los teólogos me van a crucificar. Codicia el hambre y la sed de la justicia de Dios. Pero mientras usted esté codiciando otras cosas, usted y yo estamos perdiendo. Familia, el Señor Jesucristo, bienvenidos. El Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de la intención de Dios. ¿Eres Lucas? ¿Sí? No, él es Lucas, ¿no? O Samuel. Samuel, sí. ¿Qué tal? Tiempo sin verte, ¿cómo has crecido? Qué bueno verte. Pueden tomar asiento. Entonces, yo le invito a que esta semana, Mateo 5, 6 y 7, cuando el Señor Jesús dice: tú eres luz, sal y levadura. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, leámoslo, pero leámoslo con la intención de Dios para nosotros, no con lo que nosotros queremos entender. Porque yo creo que Dios nos ha hablado mucho hoy con este poquito de bienaventuranzas que hemos leído. Mire tan bonito: hambre y sed de su justicia. Y dice, se me partió, acá está: porque ellos serán saciados. Esa insatisfacción, esa frustración que usted y yo podemos tener, ese desánimo que le tomamos a la Biblia, ese desánimo que le tomamos a la fe. ¿Por qué tanta insatisfacción en el cuerpo de Cristo? Si uno de los frutos o uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, que es el segundo, ¿cuál es? Gozo. ¿Por qué los hijos de Dios están llenos de insatisfacción o frustración cuando Él nos ha dejado todo? Es que yo me hago la pregunta y con esto termino: ¿eres un hombre o una mujer que vive las bienaventuranzas? Es que hoy las estamos viviendo. No pensemos en el que no está, o en el que no vino, o en el que no se conectó. No. Para nosotros van solamente 4, creo que hemos leído.
bienaventuranza: los pobres en espíritu, los que lloran, y los mansos, y los que tienen hambre y sed. Un pedacito, porque de cada una de ellas podemos hacer un tema y más. Es que estoy viviendo las bienaventuranzas, pero ¿qué nos decía Marcos 4:19? Y codiciar otras cosas. Mire, con elementos tan sencillos como otras cosas, usted pierde la bienaventuranza que Dios creó, diseñó, preparó para usted. ¿Por qué lo sé? Porque Efesios 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 está diciendo: porque somos creados para vivir las bienaventuranzas. Así de sencillo, que Jesús predicó en Mateo 5. Tarea: vivir las bienaventuranzas. El afán de este mundo, el engaño de las riquezas, codiciar otras cosas. ¿Quieres eso? De ahí viene tu frustración, de ahí viene tu tristeza, tu enojo, de ahí vienen tus canas, porque muchos se han envejecido por el engaño de las riquezas, por el afán de este siglo y codiciar otras cosas. No que las canas sean malas. Yo me encontré con mi sobrino, y mi sobrino tiene 2 años menos que yo, y tiene canas, y se quita la máscara y está barbado, y esa parece, ya en Estico lo disfrazamos de Papá Noel. Ese está recanoso. Y digo: Gustavo, pero tú tienes 36, yo voy con 38, y yo tengo por aquí una, aquí otra. Cada una tiene nombre: Freddy, John Eric. Estas 4 de acá son de Edgar. Cada cana tiene un discípulo. En fin, y está recanoso y cansado. Y yo digo: Gustavo, pero estás recansado, aburrido, pareces mayor que yo. Y ahora él está bien cuajado porque va al gimnasio. Sí, él no tiene el beneficio que tengo yo de tener panza. Yo: Gustavo, pero con todo ese cuerpazo que me manda y se ve más viejo que yo. El afán del mundo, el engaño de las riquezas y codiciar otras cosas acaban tu vida. Pero vivir las bienaventuranzas potencializan tu vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos siga revelando Mateo 5, porque el Señor Jesús nos está revelando su estilo de vida, el estilo de vida de su reino, y necesitamos conocerlo más, porque conociéndolo más, conocemos más a Papito Dios. Hable con el Señor Dios, hable con el Santo Espíritu, haz tu oración, dale las gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque las bienaventuranzas no son solo un sermón. Las bienaventuranzas son un estilo de vida para mí, mi familia, mi casa, la iglesia. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que pongas estas bienaventuranzas en nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado y nuestra desobediencia, por nuestra soberbia y altivez, porque tú esperas de nosotros mansedumbre y estás encontrando otras cosas. Señor, tú esperas que deseemos y que manifestemos esa hambre y esa sed por tu justicia, pero nos estamos dejando engañar por las riquezas, por el afán de este mundo y por codiciar otras cosas. Papá Dios, en el nombre de Jesús, Papá Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, quiero pedirte que pongas mi mirada en este sermón desde el capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y que pueda conocerte y descubrirte. Este primer mensaje que tú diste al público es muy importante, tu primer mensaje, porque estás revelando todo. Estás dando la primicia de las predicaciones de Jesús. Arranca aquí en Mateo 5. Señor, te pedimos en el nombre de tu Santo Espíritu que nos reveles tu palabra y que escribas en mi corazón, y que yo viva, como dice Efesios 2:10, en ese camino de obras que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas. Señor, yo te pido perdón porque me fui por el afán, me fui por el engaño de las riquezas, o aún me fui codiciando otras cosas. Y quiero la bendición, pero tú me dices: sí, pero no puedes servir a 2 dioses, no puedes buscar las riquezas y atenderme a mí. No es así.
Enséñame tu orden, revélame la intención de tu palabra, tu mensaje, tu estilo. Aunque yo conozca este mensaje, aunque lo haya escuchado, yo mismo lo haya enseñado, aunque, Señor, yo me parezca repetido leer esto, hoy te pido en el nombre de Jesús que quites toda frustración, toda insatisfacción, y me llenes y me sacies con hambre y sed de tu presencia, con la hambre y sed que tuvo Moisés cuando delante de ti te dijo: muéstrame tu gloria, con la hambre y sed que tenía Pablo cuando evangelizaba, con el hambre y la sed que tuvo David y ese celo santo que tenía por ti, Señor. Muéstranos, Jesús, tu gloria, muéstranos tu justicia. No queremos inventarnos una justicia y mucho menos queremos justificarnos, porque no queremos estar, Señor, sin hambre y sin sed. Ten misericordia de aquellos, oh Papito Dios, que ya no tienen hambre y sed de tu palabra, que ya no tienen hambre y sed de hacer una vigilia, que ya no tienen hambre y sed de hacer un ayuno, que ya no tienen hambre y sed de buscar tu rostro. Dice el salmista en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que yo esté en su templo, que yo esté inquiriendo en su santo templo, que yo pueda ver su gloria, que yo pueda permanecer al pie de él. Hoy te venimos a pedir en el nombre de Jesús que quites de nosotros toda palabra del enemigo, todo enredo, toda mentira y todo engaño que nos quiera alejar de ti, Señor. Y aún te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, aunque nos toque llorar, y aunque lloremos sabemos que nos consolarás, llorando esperando tu justicia, no tirando la toalla y actuando en la carne. Perdóname por tirar la toalla, perdóname por ir a actuar en la carne. Perdónanos, oh Señor, y llénanos de ti, Espíritu Santo. Llena mi vida de tu bienaventuranza, llena mi vida de tu mensaje para llevarlo a mi casa y vivir ese renuevo tanto prometido por ti y tan anhelado y esperado por tu iglesia. Por favor, Espíritu de Dios, hoy dispongo mi corazón a ver tu gloria, y yo le invito y le invito, los invito a que usted le diga al Señor: yo dispongo mi vida para ser saciado, porque tengo hambre. Y empiece a declarar y a confesar: tengo hambre de tu palabra y de tu verdad, tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de tu palabra, de tu presencia. No quiero alejarme, no quiero justificarme, y no quiero buscarte por necesidad, o no quiero buscarte porque necesito un favorcito a última hora. Quita todo eso de mí, Señor, quita todo eso y pon en mí ese primer amor. Si he perdido ese primer amor, vuelvo al lugar donde lo dejé y me pongo delante de ti en la brecha. Me vengo, Señor, a tu presencia a decirte: aquí estoy, quiero adorarte. Vengo, Señor, a decirte que te amo y que te necesito, y te doy las gracias porque sé que con este mensaje de Mateo 5, 6 y 7, de tu primer sermón, hablarás a mi corazón. Y quedamos como iglesia, Señor, atentos a lo que seguirás enseñándonos y dispuestos y disponibles para poner en práctica tus bienaventuranzas. Enséñame a andar en tu camino, enséñame a ocuparme en tus obras, enséñame a vivir por fe, y enséñame, Señor Dios, a someterme a tu justicia, que es en Cristo Jesús, para todo aquel que cree. Te alabo, te bendigo, Espíritu de Dios, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.